Quiero presentar a Alberto Bernal León, Chief Emerging Markets y Global Strategist en XP Investments. Anteriormente fue director de investigación y socio de Wilk, director de Emerging Fixed Income en Bear Stearns y director de investigación económica de América Latina en Idea Global Inc. Alberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a Col Capital por la invitación. Un placer estar con ustedes, un placer poder compartir panel con mi gran amigo Mario Estupiñán. Creo que vamos a tener una conversación muy interesante sobre todo lo que está sucediendo en el mundo, y hay muchos temas. Con Mario vamos a tocar muchos temas. Ya vi las preguntas con las que vamos a conversar con Mario, pero quería gastar 10 minutos mostrando un par de gráficas que me parece a mí que son realmente importantes para la situación actual en la que estamos a nivel global. Y básicamente tiene todo que ver con la expectativa de qué diablos puede pasar con la tasa de interés del bono de 10 años en Estados Unidos, porque esa sigue siendo quizás la pregunta más relevante de todas. Mario, ¿se ve la presentación ahí? Entonces, básicamente, voy a mostrar un par de grafiquitas muy importantes que creo que pueden darnos un poco de visión sobre, otra vez, qué puede pasar con el bono a 10 años de aquí en adelante. ¿Y por qué? Porque el bono de 10 años es, por mucho, el precio más importante del mundo desde el punto de vista de flujos, de cómo deflactar los flujos en cualquier proyecto de inversión, de cómo deflactar los flujos de la deuda de países emergentes, equities, etcétera, etcétera. Primero les voy a mostrar mi modelo de inflación. ¿Qué dice mi modelo de inflación? Ahí, como se ve en la gráfica, y hoy salió un dato un poquitico por encima de lo que yo esperaba. Yo esperaba 0.3% mes a mes en la inflación. Headline salió en 0.6%. O sea que es posible que mi número de inflación no subyacente llegue en Estados Unidos, llegue a un máximo de 3. Yo tenía 3.3 antes de este número, quizás llegue a 3.5 antes de comenzar a bajar fuertemente en la segunda parte del año, porque la inflación, pues otra vez, venimos de una base de comparación extremadamente baja. Ustedes se acordarán, y yo creo que ojalá todos se acuerden de eso, porque creo que eso jamás lo vamos a volver a ver en nuestras vidas. Si no estoy mal, si la memoria no me falla, Mario, abril 22 del 2020, fue cuando el petróleo se cerró, hubo una punta de transacción de petróleo a negativo $35. Eso no tiene ninguna lógica, el petróleo regalado no tiene ninguna lógica. Cualquier persona que hubiera tenido la capacidad de meter ese petróleo en 200 piscinas lo debería haber hecho, porque hubiera hecho la transacción de la historia, pues, porque el mundo, en medio de semejante irracionalidad en la cual estábamos metidos en abril del 2020, pues estaba regalando el petróleo. Y por obvias razones, cuando uno hace la base de comparación de una inflación tan baja a una inflación más alta por el petróleo, pues entonces tenemos este efecto. Entonces, obviamente vamos a tener inflación más alta, pero aquí hay dos formas de ver la vida. Y aquí es donde cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión sobre qué vienen aquí de adelante. Yo ya he logrado separar dos grupos de personas. Las primeras personas piensan que el proceso inflacionario que se está viendo en este momento en Estados Unidos y en el mundo es permanente, y que lo que tenemos en los próximos 2-3 años es un problema inflacionario que implicará que los bancos centrales del mundo van a tener que ajustarse a esa nueva realidad. Eso es como yo digo, el School of Thought number 1, el primer grupo de personas. El segundo grupo de personas son personas que piensan que esto es un proceso transitorio, y la mayoría de estas personas que piensan eso, piensan que es transitorio por una serie de razones. Primero, porque piensan que es imposible que un país como Estados Unidos tenga un proceso inflacionario atado a la demanda cuando todavía hay 10 millones de personas en Estados Unidos que no están pudiendo alimentarse bien, pagar sus deudas, pagar su arriendo o pagar su hipoteca. Son 10 millones de familias que no están pudiendo hacer eso. Y si uno mira la generación, en términos del empleo,
según el modelo que corremos nosotros en XP Investments, en este momento en Estados Unidos deberían estar trabajando 154.6 millones de personas, pero solamente están trabajando 144.7 millones de 144.8 millones de personas, si la memoria no me falla. Entonces seguimos con un exceso de desempleo muy alto. Y la segunda forma de ver la vida es que, otra vez, la primera forma es que vamos para inflación y punto, no hay nada que hacer porque hubo mucha impresión de dinero, hay mucho estímulo fiscal, etcétera. Segunda forma de ver la vida es que hay procesos extraordinarios que no permiten que vayamos a tener un proceso sostenido de inflación. Entonces, el primer grupo de personas se enfoca en los siguientes datos. Por ejemplo, lo que debería suceder con core inflation core inflation basado en lo que nos están diciendo los precios actuales de la economía. El DXY, petróleo, ISM prices, etc. Si lo que nos dice, digamos, toda esa información es real, entonces la inflación core, que es la que mira el core PCE, que es la que mira la Fed, en este momento debería estar ya en niveles de 2% y no en niveles de 1.5%. And not a level of 1.5%. Entonces, qué pena, estoy oyendo. I'm so sorry, I'm listening to myself. I got some echo here. Hello. Hello? Ok, entonces perdón, entonces bueno, subimos al 2%, deberíamos estar en niveles de 2% en inflación en este momento. Y eso, y para lo más importante para todos, esto es muy importante, si esta es la realidad, esta inflación más alta y lo que dice esta regresión es lo que es, pues entonces tenemos un problema a nivel global por la siguiente razón. Cuando yo hago la regresión de donde debería estar el bono de 10 años en este momento, bajo esa forma de ver el mundo, que es que efectivamente abril 2021, con los datos que tengo en 2021 son lo que van a sostenerse a largo plazo, pues entonces la respuesta es la siguiente. Y Mario, tú me preguntarías, ¿dónde debería estar el bono de 10 años de Estados Unidos según el mundo hoy? La respuesta es 2.75. El bono de 10 años. Y estamos en 1.6 hoy. Si eso es el mundo, pues, como dicen las abuelitas, que Dios nos agarre confesados. Porque de 1.6 a 2.75 en el bono de 10 años es fácilmente un movimiento de 500 pesos en el peso colombiano, fácilmente un movimiento de 400 puntos básicos en la curva TES y pues obviamente un nivel de aversión al riesgo extremadamente alto. Algo que se parecería mucho a algo que algunos de nosotros todavía nos acordamos que se llama el taper tantrum, la pataleta del tapering que ocurrió en el 2013. Entonces, eso es una forma de ver el mundo. Ahora, miremos otra forma alternativa de estas cosas. El otro día hablaba con un importador y me decía lo siguiente: oiga, Alberto, es que, hombre, yo no sé cómo seguir trabajando, porque es que antes un container me costaba $2,000 de China a Colombia, me costaba $2,000, ahora me cuesta $9,000. Entonces, ¿cómo hago para cumplir con eso? O sea, no puedo competir, no tengo que subir precios, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos formas de ver otra vez la situación. O se mantienen los precios de los containers a $9,000 o bajan otra vez. ¿Y por qué están los precios de los containers a $9,000? Esto lo sabemos porque esto es lo que nos dicen las consultoras y nos dicen todas las personas que están metidas en este negocio. Están los containers a esos niveles no porque el comercio internacional esté muchísimo más alto que el nivel prepandemia, no lo está, apenas se está recuperando, sino porque los containers están mal distribuidos, están en la mitad de la India, están en la mitad de China, no están en los puertos. Entonces todo el proceso mientras se devuelven esos containers a los puertos se va a demorar un tiempo, pero el mecanismo de precios eventualmente va a lograr que eso ocurra, porque si un container lo puedo arrendar yo a $9,000
y traerlo del centro de China al puerto me cuesta 2.000, pues en algún momento algún emprendedor va a decir 2 más 2 es 4 y vamos a aprovechar esa oportunidad, vamos a ganar un dinero. Y cuando vuelvan todos los containers, entonces se devuelve todo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estos incrementos tan brutales que estamos viendo en los input prices en este momento son una función directa de ineficiencias atadas a la pandemia. Y para mí eso tiene una explicación mucho más lógica sobre el proceso de inflación más alto que existe en este momento a la visión alternativa del mundo. Termino con estas dos cosas. Empleo. Para mí el mundo ha cambiado fuertemente. La Reserva Federal de hoy no es la Reserva Federal que me tocó a mí cuando yo salí de la universidad en el 2000. La Reserva Federal del 2000 era una Reserva Federal totalmente diferente a la de ahora. La Reserva Federal del 2021 es una Reserva Federal que habla de inclusión, habla de desigualdad, habla de no contestar emails los domingos, habla de una forma de ver el mundo totalmente diferente. Cuando yo me gradué en la universidad en el 2000, eso no existía. Era una regla monetaria y si hay que subir las tasas al 10% para bajar la inflación de 1.2 a 1%, se suben las tasas al 10%, así haya más desempleo, así haya, etcétera, etcétera. Para mí, la Fed nueva hoy es lo que yo llamo la Fed Millennial, que tiene una forma de ver la vida totalmente diferente. Y una Fed Millennial, por definición, es más dovish. Y al ser más dovish, no se va a enfocar en la típica regla monetaria que utilizamos los economistas, que es el famoso output gap, sino se va a enfocar en el employment gap. Entonces, la Fed va a tomar una actitud mucho más laxa con la política monetaria mientras se mantenga esta diferencia entre lo que debería estar el empleo y lo que está en este momento. La línea amarilla es donde está el empleo en este momento hasta acá. Este es el último número, aquí, marzo del 2021. Y esto es lo que espera Alberto Bernal que suceda de aquí en adelante. Una recuperación, fíjese, que con una pendiente mucho más fuerte que la que debería existir, porque la línea gris es asumiendo que no hubiese habido una pandemia, pero igual, la diferencia no se cierra hasta, óigame esto, 2024. Estados Unidos no va a lograr recuperar todo su empleo, según mi modelo, hasta el 2024. Y para mí eso es un factor más importante desde el punto de vista de la función de reacción de la Reserva Federal. Termino con esto. Si yo juego con la regresión y asumo las siguientes cosas, asumo que los precios de los inputs eventualmente se devuelven a lo que debería ser. Mejor dicho, que ya no el ISM price está en 71, sino que se vuelve más o menos a 55, que es lo normal. Que la inflación, la expectativa de inflación pasa de 2.7 a 2.5 otra vez, a 10 años. Y que se mantienen las tasas de interés estables y que el DXY, el dólar norteamericano, se mantiene más o menos en los niveles actuales, el número de donde debería estar el bono de 10 años hoy no es 2.75, sino 1.5%. Cambiándole esas variables. Los precios, el incremento post-pandemia que se ha visto en input prices, que otra vez para mí es una ineficiencia atado al virus, y dándole más poder y más valor a esa realidad que sigue existiendo en Estados Unidos, que hay mucha gente todavía que está en una situación muy complicada. Yo estoy en Nueva York en este momento. Los que hayan estado en Nueva York últimamente van a entender lo que estoy diciendo. Nueva York está en una situación muy precaria, muy precaria. O sea, es ridículo. Yo nunca había visto a Nueva York como lo estoy viendo en este momento. Casi todos los almacenes de alrededor de la zona financiera están completamente cerrados. Hay una cantidad de delis cerrados. Pues están abiertos los almacenes de celulares y uno que otro almacén de ropa, pero la situación es muy, muy precaria para Manhattan. Y esto no creo que se vaya a mejorar de un momentico a otro. Entonces, para mí, el error sería en asumir que nos vamos a un proceso inflacionario sin antes haber tenido que cumplir, pues, con el trabajo de arreglar o de hablar, pues, de los desbalances y los problemas estructurales que se generaron durante la pandemia. Y con esto paro y para no demorarnos mucho más y pasemos ya a la conversación. Mario. Alberto, pues muchas gracias y de nuevo
Un gusto tenerlo aquí en este panel. Yo voy a entrar un poco ya en materia más aterrizada a la región y saltándonos un poco de la parte monetaria, entrar en la discusión fiscal. Muchos de todos los países a nivel mundial han tenido que hacer esfuerzos fiscales gigantescos para efectos de atender la pandemia y obviamente los países de la Alianza del Pacífico no hemos sido ajenos a esto. Esto ha traído obviamente unos incrementos en los ratios deuda PIB en todos los países. La región prepandemia tenía unas tasas de alrededor del 60%, hoy ya estamos bordeando 70-75% de esas tasas. ¿Cómo ve usted esas perspectivas fiscales en los países de la Alianza del Pacífico? ¿Dónde cree que hay todavía mayor espacio? ¿Cuáles son sus perspectivas para el tema fiscal en nuestros países? A ver, Mario, le cuento una cosa. La semana pasada nosotros en XP organizamos nuestro evento anual, en este caso fue virtual obviamente, por obvias razones, nuestro evento académico atado a las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Y en esas reuniones nosotros siempre tenemos la participación de los rating agencies. Entonces tuvimos la participación de Fitch, Moody's y Standard & Poor's y estuvimos hablando por mucho tiempo sobre este tema, porque es el tema más importante para las calificadoras mirando a futuro. Tres comentarios al respecto. El primero, yo creo que hay un cambio fundamental desde el punto de vista de la función de reacción que van a tener las calificadoras de riesgo ante los problemas fiscales de los países, por la sencillísima razón de que todo el mundo y todos estamos de acuerdo de que esto no es culpa de nadie. Esta situación no es culpa de nadie. No es que el gobierno de Duque hubiera cometido un error, no es que el gobierno de AMLO hubiera cometido un error, no es que el gobierno de Piñera hubiera cometido un error. La pandemia llegó, es lo que hay. Esto es una plaga, es una tragedia, es una catástrofe natural. Y ante las catástrofes naturales uno tiene que tener una actitud un poco diferente en ese sentido. Entonces, lo primero y el común denominador de las calificadoras de riesgo cuando se le preguntaba sobre cuál es el futuro del outlook y del rating de los diferentes países. Sin excepción, las calificadoras contestaban lo siguiente: nosotros queremos ver un game plan. O sea, yo quiero que me diga cómo vamos a arreglar la situación, pero no me la tiene que arreglar hoy, sino tiene que darme una hoja de ruta. Y yo creo que mientras los países de la Alianza del Pacífico tengan la capacidad de enviar esa hoja de ruta, pues creo que la situación debería ser medianamente manejable con las calificadoras. Por ejemplo, nosotros no estamos viendo unos riesgos para la calificación de México. La calificación de Colombia es mucho más complicado, sobre todo por el lado de Fitch, pero no tanto por el lado de S&P y realmente desde el punto de Moody's. Si usted, Mario, me dijera a mí, hombre, entre la espada y la pared, ¿quién? Sí, hombre, pues si alguien se mueve Fitch. Yo creo que Standard & Poor's una probabilidad muy baja y Moody's no veo ninguna probabilidad de que se mueva, asumiendo obviamente que el gobierno del presidente Duque logra mandar una hoja de ruta. No quiere decir que la reforma fiscal tiene que pasar como la envíe Carrasquilla, eso no es el punto, sino que tiene que haber, aunque sea como un mensaje de la clase política de que sí, de acuerdo, no se van a subir impuestos en el 2021, en el 2022, quizás no en el 2023, pero sí mirar cómo se hacen esos estabilizadores automáticos y si hay más programas fiscales, sociales, pues hay que financiarlos. Todo, digamos, que haya responsabilidad en el manejo de esa política. Entonces creo que eso es importante. Segundo punto que también es muy importante, Mario, y que a mí me parece increíble, y yo creo que a usted le pasó exactamente lo mismo. Mario, si usted y yo nos hubiéramos estado tomando una cerveza en Harris Bar hace 5 años y usted me dice, Alberto, ¿cuál es la probabilidad de que el Banco de la República baje sus tasas de interés por debajo del 2%? Yo le dije, hermano, bajo ninguna circunstancia. Nunca. Nunca. Y si hubiéramos dicho Brasil, yo le hubiera dicho, ¿cómo se le ocurre? Imposible que Brasil baje jamás su tasa de intervención por debajo del 4%.
y vea dónde estamos. O sea, para mí lo más increíble que pasó en la pandemia es que hubiéramos podido tener una tasa de interés por debajo del 2% nominal sin que hubiera una corrida cambiaria en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y eso es muy positivo, porque esa parte es fundamental dentro de los números de la sostenibilidad fiscal. Porque esos cupones mucho más bajos que usted tiene, solamente seamos positivos por un momento. Supongamos que JP Morgan tiene razón y Colombia crece 7.5% en el 2021 y tiene una inflación del 2.3%, 2.5 digamos. Entonces 1.075 por 1.025, más o menos 10,5% de crecimiento del PIB nominal. Usted crece el PIB nominal en el 2021 al 10.25 y su cupón de los test que emitió el año pasado es niveles de, whatever, 2, 3, para lo que sea, usted limpia ese exceso de deuda muy rápidamente por exceso de crecimiento del PIB nominal. Y eso lo están mirando las agencias calificadoras de riesgo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué creo yo que tiene que pasar? Tiene que haber previsibilidad y tiene que mandar mensajes de sostenibilidad fiscal a largo plazo a los gobiernos. No tienen que haber políticas de ajuste fiscal en el corto plazo, porque eso es un error grave, sobre todo por el lado del gasto. O sea, yo, por ejemplo, creo que sería un error garrafal disminuir las ayudas que hay para los adultos mayores y el ingreso solidario que existe en este momento en Colombia, porque la gente que está en la informalidad en Colombia la está pasando horrible. O sea, nosotros, no, yo tengo 2 neveras en la casa, Mario, o sea, yo no tengo ningún problema con la cuarentena, pero las personas informales en Colombia, pues es otra historia. Entonces creo que todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta para analizar eso. Y en términos de qué países están mejor y qué países no están mejor, pues eso lo vemos en los CDS. El CDS nos dice exactamente cuál es el ranking de eso, ¿no? Y pues Chile con su estabilidad fiscal y con el éxito rotundo en su estrategia de vacunación, pues muy importante. Colombia, pues el mercado tiene confianza, lo dice el CDS. Perú, pues a pesar de Perú con las elecciones un poco más complicado, pues, y eso hablaremos después. Y pues México tiene una estabilidad de instituciones muy impresionante, la verdad, y eso es una gran noticia a pesar de los deslices tan frecuentes que tiene el presidente López Obrador, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Metiéndonos un poco en el tema de la reforma tributaria aquí en Colombia. Es el tema de la hora y mucho se ha discutido frente a las financiaciones sobre IVA, digamos, la poca capacidad además política que hoy se tiene para pasar esa reforma en el Congreso. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre una reforma que pretende recaudar 2.2% del PIB? Bastante retador esa iniciativa, y cuando, digamos, fiscalmente tenemos tantas rigideces, casi el 85% del gasto acá es inflexible, ¿qué cree usted que va a pasar con esa reforma que se va a presentar y se va a empezar a discutir en los próximos días acá? Pues yo creo que se pide 2.2% del PIB porque se sabe que no va a salir 2.2% del PIB. Entonces, pues, si uno quiere vender su casa bien, pues uno pide una barbaridad y después va negociando a la baja, ¿no? Nosotros asumimos en XP aquí un watering down de por lo menos un 50% de la reforma. La pregunta del millón es ¿cómo se llega a esos puntos? Y la verdad aquí no hay es que no debería haber mucha discusión al respecto. Si la discusión sobre política económica se basara solamente en los números, la verdad es que no tendríamos que discutir demasiado. La evidencia es clarísima. En Estados Unidos todo el mundo paga impuesto de renta, un poquitico. Las personas que ganan menos pagan un poquitico nomás, pero todo el mundo declara y paga. En Colombia el 2.5% de las personas naturales declara renta. Eso no es sostenible, eso no es...
Y es que 5%, que es lo que quieren llevarla, tampoco es sostenible. Debería haber una participación muchísimo más multitudinaria de las personas declarando renta. Ojo, no pagando renta, no, que declaren. Y si hay que pagar 4.000 pesos al año, pues se pagan los 4.000 pesos al año. Pero el punto de esto es que todo el mundo tiene que participar en el financiamiento del esto, porque Colombia tiene un problema brutal, y eso nos lo dijo la Comisión de Expertos Tributarios, que es que el 85% de los impuestos de renta dependen de las empresas. Y cuando el ciclo económico, por obvias razones, es volátil, pues el recaudo es volátil. Eso no pasa en ningún otro país del mundo, Mario. Ninguno. Bueno, en Latinoamérica, en otros sí. Pero en los países desarrollados, las personas naturales sostienen el impuesto de renta, no las empresas. Eso es un hecho. Y nosotros tenemos que avanzar eso, nos guste o no nos guste. Que lo haga Duque, que lo haga Petro, que lo haga alguien. Si fuera solamente datos basados en evidencia, no deberíamos tener una discusión sobre eso. Los suecos, o sea, Petro habla de Suecia. Pues los suecos, si uno mira los números de Suecia, o sea, la inmensa mayoría del impuesto de renta viene de las personas naturales y una mínima parte de los impuestos viene de las empresas. Porque así como Petro le encanta hablar sobre el socialismo de Suecia, Petro no se ha enterado que el impuesto de renta en Suecia es el 20%. Básicamente la mitad del de Colombia, si uno cuenta bien. Entonces esas cosas no hemos avanzado y desafortunadamente. El juego político nos llevará a lo que haya. Pero esta pregunta se la hicimos también mucho a los rating agencies. ¿Qué contestaron los rating agencies? Los rating agencies sí dijeron lo siguiente: Colombia tiene una historia probada de que a pesar de que es difícil y a pesar de que nunca sale una reforma buena, generalmente hay reforma. A retazos, a pupitrazo, lo que sea, pero algo sale. El peor escenario es que colapse todo el sistema, que colapse todo el proyecto. Pero yo creo que eso no le conviene a absolutamente nadie, ni siquiera a la oposición, porque si colapsa la cuestión si colapsa el financiamiento del ingreso solidario de los adultos mayores, pues los que supuestamente están preocupados por el pueblo van a estar en contra del pueblo. Y por último termino con una cosa: yo no entiendo, yo realmente no entiendo, porque es que no entiendo, Mario, yo no entiendo cómo puede ser posible que en Colombia le digan a Carrasquilla que es un antisocial por querer cobrarle 400.000 pesos de impuesto de renta al año a una pensión que vale 84 millones de pesos al año, 400.000 pesos a una pensión que vale 84 millones de pesos al año, cuando el gobierno central ya financia 48 millones de pesos de esa pensión de 84 millones de pesos. Yo no entiendo cómo los medios de comunicación no tienen la responsabilidad histórica de repetirle eso al pueblo colombiano todos los días. Esa pensión de 84 millones de pesos en Colombia no la ahorró el cuentaviente, ahorró la mitad. La otra mitad se la pagan los impuestos de los colombianos. Y es increíble que no haya una responsabilidad mínima, aunque sea de los medios de comunicación, de contarle esto a la gente. Es increíble. Pero bueno, como le digo, Mario, ahí algo saldrá. Bueno, y siguiendo con los temas de contradicciones, se oye mucho, y esto puede sonar un poco, digamos, de tema mediático, se oye mucho en medios la discusión sobre el ritmo de vacunación aquí en el país y la comparación que tenemos con otros países. Entonces pareciera que le exigimos mucho a un Estado al que no queremos entregarle de ninguna otra forma reciprocidad vía impuestos. Y nos comparan con países como Chile, en la región en donde los ritmos de vacunación pues probablemente van mucho más acelerados. Claramente, pues nuestro país tiene unas condiciones fiscales diferentes, pero usted que ve toda la región, ¿cómo ve el proceso de vacunación acá, ya que está además tan ligado a esos signos de recuperación económica que también ven las calificadoras? Claro que sí. A ver, para mí la base de todo sí sigue siendo el proceso de vacunación. Ahora, dos cosas que yo creo que es importante que la gente sepa, y es muy importante, Mario, que todos nosotros, todos los que estamos en esta conferencia, hagamos nuestra labor social de explicarle esto a las personas, porque esto no lo saben las personas. Muchas personas me dicen: oiga, pero es que Alberto, ¿usted cómo diablos defiende al gobierno de Duque con el proceso de vacunación cuando mire lo que está pasando en Chile?
o lo que pasó en Israel. Les cuento por qué Israel y Chile van tan adelantados en el proceso de vacunación, por una sencillísima razón, Mario. Chile e Israel compraron las vacunas sin saber si iban a funcionar. Sí. Sin tener información fidedigna de que iba a funcionar. Entonces mucha gente dice, Duque debería haber hecho lo mismo. Mario, ¿usted sabe qué le hubiera pasado a Duque, por ejemplo? En algún momento Merck estaba avanzando una vacuna para COVID. ¿Qué pasó con esa vacuna? No funcionó. ¿Usted se imagina que hubiera gastado el presidente Duque pagando de anticipado por la vacuna Merck que no funciona? ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado con los comentarios de Félix de Belú sobre la actuación del gobierno de Colombia de haber comprado una vacuna que no se sabía si iba a funcionar? Primero que todo, y segundo que todo, con las leyes en Colombia como son, meten a Duque a la cárcel por detrimento patrimonial por haber comprado una vacuna que no podía funcionar. Entonces, no le pidamos peras al olmo. El sistema colombiano no permite que un gobierno compre con anticipación unas vacunas si no sabe si van a funcionar. Entonces, el negocio se cierra cuando el FDA en Estados Unidos dice sí, esta vacuna funciona. Las conversaciones vienen desde junio y hay un panel de expertos médicos trabajando con el gobierno desde muy temprano diciendo pongamos acá y tengamos, pues digamos, conversaciones y avancemos cosas, pero la finalización del contrato solamente se hace cuando se sabe que la vacuna funciona, por obvias razones. Entonces, por eso llegan más tarde a Colombia. Eso es un hecho. Y Chile se la jugó y le fue bien con Sinovac, y pues Israel se la jugó con Pfizer y le fue espectacular. Pero esos países pueden porque no tienen la misma dinámica política ni de prensa que tenemos en Colombia. Entonces, mal que bien ahí va avanzando. ¿Que podría ir mejor? Obviamente que podría ir mucho mejor. A mí lo que me cuentan es que podríamos estar en un proceso de vacunación de área de 250,000 personas y todavía estamos bastante lejos de eso. Parte del problema es la oferta. Buena noticia que ya llegaron más vacunas en los últimos días, eso es importante. Pero también el otro problema es que pues, Colombia es un país muy grande y la gestión es difícil. Por ejemplo, mucha gente dice, pero ¿por qué no podemos ser como Chile? Hombre, porque es que la mayoría de la población de Chile vive en Santiago. O sea, es mucho más fácil vacunar gente en una ciudad que en un pueblito, sobre todo cuando estas vacunas son tan complicadas. Pero bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo creo que Colombia sí va a lograr llegar a la meta de vacunar a toda la población vulnerable hacia eso del tercer trimestre de este año. Y eso es lo importante, porque Mario, lo importante acá no es que a la gente no le dé COVID, sino que la gente, si le da COVID, no termine en el hospital. Y ahí sí hay una diferenciación muy importante. Una persona menor de 45 años que le dé COVID, la probabilidad de que quede en el hospital es muy baja. Y un niño no termina en el hospital. Eso es un hecho. Eso es que no pasa. O sea, en Estados Unidos el año pasado, y eso que no hubo influenza, en Estados Unidos hubo más niños muertos de influenza que de COVID en el 2020. ¿Por qué la prensa no dice eso? No tengo ni idea. Pero bueno, esos son los datos. En fin, parte del proceso, me imagino, de mantener a la gente en pánico. Pero creo que vamos a llegar a una situación en la cual se logra esa famosa inmunidad rebaño suficientemente alta. Chile es el segundo en el mundo después de Israel. Es una belleza lo que está pasando en Chile. Y eventualmente Chile va a tener los números que tiene Israel. Obviamente es difícil de manejar, pero ya en algún momento, cuando ya se llega a un nivel de vacunación muy importante, ahí sí colapsan totalmente las muertes y los casos y los países vuelven a la normalidad. A mí no me cabe ni la menor duda de que vamos a llegar a la normalidad en algún momento con esto. Y por último, Mari, esto es muy importante también. Ayer vacunaron 3 millones de personas en Estados Unidos, en un día, 3 millones. A este paso, para mayo, ya todas las personas en Estados Unidos, todas, que hayan querido tener una vacuna, la tienen. Y esto es súper importante porque no quiere decir que las farmacéuticas vayan a parar de producir, porque esas vacunas tienen mucha compra a nivel global. Entonces, Pfizer para mayo ya debe estar produciendo, según dicen ellos mismos, unos 20 millones de dosis por semana. Y que ya no se van a utilizar en Estados Unidos, y entonces ahí sí comienza
esa vacuna a bajar. Y si llega más oferta, pues entonces se aceleran más los procesos en México, más los procesos en Colombia, en Brasil, en Chile, bueno, Chile no, Chile ya, en fin, y en Perú, por ejemplo, que Perú va muy rezagado, y en Ecuador, que también va muy rezagado, y pues entonces ya comenzamos a tener noticias mucho más positivas desde el punto de vista de salud pública en el país. Porque otra vez, la premisa mía, y yo no voy a cambiar esa premisa, porque si cambio esa premisa, Mario, no hay nada que hacer. La premisa mía es que la vacuna funcione y que de esta salimos, porque si la humanidad ha salido de una pandemia en 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, y nosotros como humanidad nos quedamos en la pandemia del 2020 porque no pudimos lidiar con eso, pues entonces sí ya no hay nada que hacer. De acuerdo, y creo que tenemos una visión muy similar en ese sentido. Voy a hacer un poco de lo económico y voy a entrar un poco en materia política, que yo creo que para todo el auditorio siempre también es interesante conocer sus opiniones acerca del entorno político de la región, más en un año como este, en donde en la mayoría de nuestros países pues o hay cambios de gobierno o hay elecciones parlamentarias. Hace unos días se eligió presidente en Ecuador, Perú pues tuvo su primera vuelta electoral para elegir presidente. Aquí en Colombia pues ya iniciamos campaña electoral. Lo que veo uno son como bandazos entre extrema derecha, extrema izquierda, todos los países bien polarizados. Chile ya va a entrar a las puertas de la votación acerca de su constitución. Veo uno como un ambiente político muy alborotado en general en la región. Y probablemente esto es algo que es transversal a todos nuestros países, pero claramente pues digamos, en la medida que la polarización va avanzando, pues esto no nos lleva como a unos escenarios como los que quisiéramos tener en estos momentos de incertidumbre económica, y quisiéramos conocer sus pensamientos sobre lo que está pasando en la región a nivel político. Claro que sí, pero yo haría una extrapolación adicional, Mario. Yo creo que esto es global. O sea, el mismo nivel de polarización que yo encuentro en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, lo encuentro en Estados Unidos, exactamente el mismo. Sus manifestaciones son diferentes, digamos, qué tan grandes son los espectros ideológicos también es diferente, pero la polarización es un hecho. Y yo creo que eso no veo cómo vaya a cambiar en el corto plazo, porque yo sí creo que hay un evento, hay una innovación humana que ha generado un problema muy grave desde ese punto de vista, que son las redes sociales. Para mí las redes sociales son la razón principal para el nivel de polarización tan extremo que se está viendo. Y creo que esas redes sociales, en cierta forma, han obligado también a los medios tradicionales a tomar una visión muy ideológica o muy editorialista y no solamente de información, que es, en mi opinión, lo que debería pasar. Mejor dicho, en un mundo normal no debería existir MSNBC y Fox News. Si uno mira MSNBC, Donald Trump era peor que Hitler. Si uno mira Fox News, Donald Trump es Winston Churchill. Y eso no debería ser así. Eso no pasaba, o por lo menos eso no me acuerdo, Mario, antes de Twitter y Facebook y todas estas cosas, que eso fuera así. La cosa era como más normalita. Pues sí habían discusiones entre liberales y conservadores, cosas así, pero no era un odio tan brutal pues como el que siento yo en este momento. Y es a nivel global. Ahora, tuvimos una buena noticia este domingo, la verdad. Yo creo que hubiera ganado Guillermo Lasso en Ecuador para mí es un milagro. Y es una muy buena noticia, porque perdió Correa. Y al perder Correa, si Correa perdió con una pandemia, pues de golpe, si los países latinoamericanos están creciendo al 5 o 6% el próximo año, pues no le va a quedar tan fácil a la izquierda. Y yo me voy a enfocar en una cosa que me pareció a mí que es importante, porque porque esto yo me lo pregunto todos los días, es mi trabajo preguntarme esto, Mario. Yo me acuerdo, yo estaba dando el otro día una conferencia, hace unos meses, me acuerdo, estaba dando una conferencia con un gran amigo de
pues de muchos años. Él es el Chief Economist de Goldman Sachs, Alberto Ramos, tipazo. Y dimos una conferencia juntos y después lo llamé y nos quedamos hablando, pues conversando de la vida y contándome cómo estaban sus cosas, etc. Y en una de esas conversaciones, él me preguntó que yo qué pensaba que iba a pasar con la situación social de Latinoamérica en el 2021. Y pues yo le dije, hombre, yo la verdad que pienso que si la economía de Colombia cae 8% en el 2020, en ese momento estábamos como en octubre del 2020, si la economía de Colombia cae 8, Brasil cae 5, Argentina cae 10, México cae 9, etcétera, el desempleo se sube, la pobreza se sube, pues hombre, va a ser muy difícil que no tengamos unas explosiones sociales tan fuertes. Y él me dijo, tiene toda la razón, eso es lo lógico, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tendría que pasar para que no sucediera eso? Y le decía, no, la verdad no sé, Alberto, no tengo ni idea qué tendría que pasar. Pero juzgando lo que ha pasado de octubre a abril, y yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo, Mario, yo no entiendo por qué no han quemado pues todos los bancos en Colombia. O sea, el desempleo subió brutalmente, la pobreza se subió brutalmente, un sentimiento muy complicado de las personas sobre el futuro, malos presagios, este país se fue para el diablo, etc. Y eso que sienten los colombianos exactamente lo mismo que sienten los chilenos, los peruanos, los ecuatorianos, los brasileños, los argentinos, los mexicanos, pero pues todo basado en esa tragedia que ha sido el COVID. Pero al mismo tiempo, y ese día, se lo juro que yo casi lloro cuando vi eso, viendo esa manifestación de empleados alrededor de la zona industrial de Medellín, agradeciéndole a las empresas por seguir trabajando. Y la gente pitando y con pancartas, no deme universidad gratis, colegio gratis, no, sino gracias por mantener las empresas abiertas. Yo pensé que nunca iba a haber eso en Colombia y me pareció increíble esa cuestión. Y a mí me ha llamado mucho la atención que la conflictividad social en Latinoamérica ha sido mucho menor a la que yo esperaba que iba a ser. Y creo que eso es una buena noticia. Entonces, mirando a 2022, digamos, mirando en Chile, por ejemplo, yo creo que el pueblo chileno, en cierta forma, cuando vote por sus asambleístas, le va a agradecer a Piñera tangencialmente su capacidad para vacunar a las personas. A mí eso me produce algo de tranquilidad sobre cómo va a estar organizada la Asamblea Nacional Constituyente, porque es importante que haya suficientes votos de centro derecha dentro de ese equipo para evitar que se haga demasiado mal. Ahora, Mario, usted me pregunta a mí, ¿lo de Chile va a salir bien o mal? Dice, lo de Chile va a salir bajo cualquier circunstancia, en mayor gasto público y en un estado más grande. Pero Dios mediante, no se meten con los fondos de pensiones, no se meten con los bancos, etcétera, etcétera, y no hay un daño superior, sino que, digamos, Chile se vuelve más progresista, pero sin destruir la base fundamental de su atractivo, que es un país pro-business, y con una estructura tributaria lógica y que busca mejorar, digamos, buena infraestructura y que no gasta en cosas demasiado superfluas. Dios quiera que eso sea el escenario. En Perú, pues, hombre, qué situación tan complicada. A ver, si Castillo gana las elecciones, pues yo no sé, si ustedes no han visto quién es el que ganó la primera vuelta en Perú, pues échenle una buscadita al señor Castillo. Ahí lo encuentran una cantidad de videos en Twitter. Y yo quiero pensar que un país que ha crecido también y ha mejorado tanto su situación social, no va a caer en esa trampa de escoger a un señor como Castillo. Señor, mejor dicho, si yo elijo a un candidato como Castillo, es como si a mí me dicen, Alberto, usted tiene un tumor cerebral, le doy dos opciones. Se puede ir a operar en el MD Anderson en Houston o puede ir para que lo trate el indio amazónico. Escoja. Y si la gente se va con Castillo, pues hombre, ahí sí no hay mucho más que hacer. Pero quiero pensar que hay suficiente institucionalidad para que eso no suceda. Una tristeza que no hubiera sido Hernando de Soto el que hubiera pasado a segunda vuelta. Eso hubiera sido el mejor escenario posible, porque ese señor es un genio,
es una eminencia a nivel global en términos de economía. Y en Colombia, pues veremos qué logramos. Para mí es un hecho que va a haber una segunda vuelta muy seguramente con el candidato Gustavo Petro. Yo creo que es muy difícil que Petro no llegue a segunda vuelta. Y lo importante es lograr que la persona que vaya en contra de Petro sea una persona que no genere demasiada antagonismo dentro de una parte importante de la población de Colombia para que no tengamos que lidiar con esa situación. Para mí, Colombia es un país que tiene 25% Petro, 25% Uribe y el resto está en la mitad. Y ganar esa mitad es la parte fundamental de eso. Es un candidato que logre amalgamar, que haya una coalición entre las fuerzas de la derecha cercanas al presidente Uribe, unas fuerzas cercanas a, digamos, a Char, a Fico Gutiérrez, Peñalosa, etcétera, y que se logre pues amalgamar algo ahí suficientemente fuerte para pasar a segunda vuelta. Y pues también está por verse obviamente qué va a pasar con Sergio Fajardo y el proceso que se le viene, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y en medio de toda esta, digamos, movida política de la región, lo que hemos visto es que los inversionistas internacionales, los grandes fondos, han vuelto a poner, no digamos tanto como hace unos años, pero han vuelto a poner los ojos para que los flujos de capitales extranjeros vuelvan a la región. Vemos, digamos, que hemos vuelto a ser receptores de flujos extranjeros y probablemente en la medida que el ambiente político y digamos, el ambiente fiscal pues se empiece a recuperar, pues probablemente esos flujos van a volver a niveles de hace unos 3 años. Que sus clientes, usted que está en el mundo institucional de inversionistas extranjeros, ¿qué le dicen frente al apetito que pueden tener por nuestros mercados? Mario, hay mucho apetito, eso no ha bajado. La gente sigue pendiente, muchas preguntas, muchas reuniones. Le cuento, nosotros en nuestro evento del IMF este año tuvimos 450 cuentas del buy side confirmadas en nuestro evento virtual. El año pasado, en octubre, habíamos tenido 370. Entonces, pues hay un incremento de participación desde el punto de vista de los fondos. Y esto no es una coincidencia, esto es un hecho basado en la realidad. Otra vez, no se nos puede olvidar que Japón imprime todos los meses, Europa imprime todos los meses, la FED imprime 120 millones todos los meses. Ese dinero para alguna parte se tiene que ir, Mario. No. Y hay mal contados 4.3 trillones de dólares en Estados Unidos en money market funds. En Europa sigue habiendo, bueno, el mundo sigue teniendo un stock de bonos que rinden tasa negativa, si la memoria no me falla, de 16 trillones de dólares. Mario, el otro día tengo un gran amigo que es un experto en finanzas y me explicaba cómo diablos es que gana uno plata comprando un bono que rinde tasa negativa, pero yo no entiendo. Mi mente no llega a ese nivel de entender esas cosas. Yo soy economista como más normalito y no entiendo cómo diablos uno deba pensar que comprar un bono alemán que rinde una tasa negativa es una buena idea para un portafolio mirando a futuro, porque tasa de interés negativa implica perder dinero todos los años, a menos de que pues uno le pegue con el timing perfecto a capital gains. Pero bueno, en fin, que con hedging, que con las opciones acá, etcétera, en fin. Pero para mí eso no es un evento que sea sostenible en el tiempo. Entonces, yo sí sigo pensando que mientras exista este nivel tan importante de liquidez, la gente va a tener que seguir buscando opciones de inversión, así la situación no sea perfecta, porque es que si algo he aprendido yo después de trabajar 21 años en esta situación, Mario, es que lo perfecto es el mayor enemigo de lo bueno. Si uno comienza a buscar perfecto, uno no hace nada en esta vida. Por ejemplo, la gente que compró bonos en Ecuador el viernes, la sacó del estadio. Compraron un 2030 a 61 y yo estaba a 75.80.
el trade del siglo, pues. ¿Por qué? Pues porque apostaron que de golpe los ecuatorianos iban a elegir una persona lógica como Lazo y les fue muy bien. Entonces, todas esas cosas, todas las oportunidades existen. Para mí, el equity latinoamericano está extremadamente barato. Obviamente que nosotros no nos ayudamos, es que es un hecho, y yo lo puedo decir porque yo soy latinoamericano. No nos ayudamos. Si nosotros nos comparan con nuestro hermano de Asia emergente, pues el hermano de Asia emergente es el muchachito que llega a la casa a hacer la tarea de matemáticas desde el principio. El latinoamericano es el que llega y lo primero que hace es coger la pelota de fútbol, sale a la calle y no vuelve a hacer la tarea de matemáticas y se tira el año porque no estudia matemáticas. Esos somos los latinoamericanos. ¿Qué vamos a hacer? Pero algo de potencial tendremos en alguna parte y en algún momento esas valoraciones entran dan la opción de tomar unas inversiones suficientemente buenas y ganar buen dinero, ¿no? Y para mí, y esa sigue siendo la tesis nuestra, nosotros para 2021 el mundo es un mundo de dollar weakness, sigue siendo un mundo de dollar weakness porque el dólar está extremadamente caro, el mercado está sobredimensionando los riesgos de inflación, el mercado está sobredimensionando que también está Estados Unidos. Estados Unidos se ha mejorado muchísimo y está recuperándose, pero ojo, hay unas industrias que siguen en una situación muy complicada y eso se va a demorar tiempo. Esto no es del día de la noche a la mañana. Entonces la gente está, pues mejor dicho, ensillando las bestias antes de, muy temprano. Entonces para mí es un error en ese sentido de ya dar por hecho que todo está perfecto y que no hay problemas. Para mí, desde el términos de valor relativo vamos a seguir viendo eso y yo siento que los clientes que están participando en nuestros eventos y están hablando conmigo y nos están pidiendo consejos, lo están haciendo porque están buscando opciones de inversión interesantes en un mundo que ya a nivel de diferente pues está bastante caro. Yo creo que decir que el mercado de equities de Estados Unidos está barato no es tan lógico. De acuerdo. Y frente a ese dollar weakness y esa recuperación, digamos, lenta que está presentando Estados Unidos, ¿cómo ves la posición de China en todo este escenario que fue, digamos, un hito tan marcado en el gobierno de Trump y que Biden ha tratado como de no darle mucha prensa o mucho nivel de relevancia a esas relaciones con China, pero que claramente son básicas para el funcionamiento y el ordenamiento económico mundial? ¿Qué cree usted que está pasando en esa relación? Pues yo creo que de las mejores noticias que tiene el mundo de que Trump ya no sea presidente es que la política internacional con China va a pasar de manejarse a través de Twitter a manejarse a través de los canales diplomáticos normales. Y así es como debe ser. Uno no puede manejar relaciones internacionales a través de Twitter. Eso es muy efectivo porque todo el mundo se entera inmediatamente, pero es muy complicado porque esas cosas no funcionan así. Entonces, para mí Biden es un tipo institucionalista y eso quiere decir que toda la relación se va a manejar a través de los canales diplomáticos. Y cuando las cosas se manejan a través de los canales diplomáticos, hay dos certidumbres. La primera, Mario, que absolutamente todo lo que se quiere hacer se demora muchísimo más. O sea, esto es como cuando uno quiere que nada pase, uno crea una comisión. O sea, haga una comisión y ahí eso se asegura pues que el proceso se demora 2 o 3 años más. Y yo creo que eso es exactamente la actitud que está tomando Estados Unidos. Ya Yellen hoy dijo que no iba, que si no estoy mal, me pareció leer en Bloomberg, dijo que no iba a ponerle la denominación de currency manipulator a China. Eso es muy importante. Eso es un regalito que le está dando Estados Unidos a China. No va a haber una disminución de tarifas con China porque es políticamente inviable. O sea, China hoy en día en Estados Unidos es más antipopular que insultar a la abuelita. O sea, realmente China es lo peor para la mayoría de los norteamericanos hoy, sean demócratas, norteamericanos, pues por la pandemia. Y eso va a demorarse muchísimo tiempo en arreglarse. Entonces creo que políticamente sería un error bajar las tarifas
que se le están cobrando a los productos de China. Y lo más importante, esto es importante que lo entiendan las personas, lo relevante no es el nivel de tarifas, lo relevante es la incertidumbre sobre el futuro del nivel de tarifas y la volatilidad de las tarifas. Si yo sé que comprarme unos tenis, o hacer unos tenis en China me cuesta 10% por impuestos, pero siempre va a ser 10%, pues mi plan financiero lo manejo yo con 10% y no tengo ningún problema. No tengo riesgos en mi profit and loss. El problema era bajo Trump, que decía, si no hacen esto, mañana le subo a 50% las tarifas. Entonces, pues ahí sí no puede trabajar uno, porque esa incertidumbre no le permite a los negocios avanzar. Ahora, yo sí creo que va a haber se llama el famoso reshoring de actividades, o sea, que digamos algunas empresas disminuyen posicionamiento en China y se van para México, Chile, Perú, Colombia, etcétera. Y yo creo que hay una oportunidad inmensa para Latinoamérica en ese sentido. Porque sí se demostró durante la pandemia que el manejo de esa producción en un momento de estrés era mucho más difícil. Un ejemplo, 3M con las máscaras N95. Para mí 3M no tiene otra opción diferente a abrir o en México o en Luisiana, aunque sea una fábrica que le dé la opción de, según los modelos de ellos, de tener suficiente N95 en caso de que haya otra pandemia en el futuro. Lo van a tener que hacer porque políticamente es inviable si no lo hacen. En la situación anterior, pues ellos producen marcas N95 en Estados Unidos, pero no producen suficientes, la producción en China. Pero pues con China ya hay cuotas también, y hay cuotas de producción con otros países. Entonces Trump le estaba diciendo a 3M, no le cumpla a ningún cliente, sino solamente a mí. Nacionalismo puro y duro, pero eso no es sostenible desde el punto de vista de un negocio. Entonces yo creo que todas esas industrias sí van a tener que acercarse más a la matriz económica de Estados Unidos, y eso incluye a México, Colombia, etcétera, etcétera. Y porque obviamente pues Colombia no tiene el poder de China, ni México tiene el poder de China desde el punto de vista geopolítico. Pero, ¿quiere decir eso que, por ejemplo, Estados Unidos va a dejar de producir iPhones en China? Obviamente que no. ¿O va a dejar de producir tenis en Estados Unidos? Obviamente que no. ¿O que General Motors va a cerrar sus operaciones en China? Pues obviamente que no. Para los que no sabían, esto es un dato importante, General Motors vende más carros en China todos los años que en Canadá, México y Estados Unidos combinados. Para México, para General Motors es más importante mantener el mercado de China que perder Estados Unidos, México y Canadá combinados. ¿Por qué? Pues porque en China viven 1.300 millones de personas. De acuerdo. Creo que se nos está acabando el tiempo, pero solo para cerrar, pues creo que los mensajes en medio de toda esta incertidumbre y la volatilidad que usted nos da, pues son bastante positivos. Y de nuevo, pues agradecerle este espacio. Siempre es un gusto conversar con usted, ver sus posiciones que son bien relevantes. Y bueno, darle las gracias de nuevo por acompañarnos en este evento, y darle las gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Un abrazo muy grande, Alberto, y espero verlo pronto físicamente. Sí, Mario, Dios quiera que ya pronto nos podamos tomar una cervecita en alguna parte. Claro que sí. Más divertido una cervecita que Zoom, pero bueno, Dios proveerá cuando se puede hacer eso. Así es. Gracias a Colcapital. Un abrazo, gracias a Colcapital. Chao. Gracias.